Esperar un minuto, por si hay algún rezagado de última hora. Si os parece, por intentar cumplir con los horarios, damos comienzo a la sesión. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar de DIRSE. Como sabéis, una de las acciones que más recurrentemente en los últimos meses estamos poniendo en marcha y una de las principales o una importante propuesta de valor de nuestra asociación, ¿no? Con todos vosotros y vosotras, pues porque sabéis que estamos en un entorno de una profesión que la formación y la capacitación es cada vez más necesaria. Tenemos muchos temas de los que aprender, de los que ponernos al día, de los que actualizarnos y hoy es un ejemplo muy claro, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo incorporar la ESG en la cadena de suministro, sin duda uno de los retos más importantes que tenemos todos encima de la mesa dentro de nuestra profesión y es lo que vamos a abordar, ¿no? Oye, cómo transformar los procesos de selección y homologación de proveedores, hablaremos de herramientas clave, de beneficios, de algunos casos de éxito, eh, aprendizajes, desafíos, ¿no? Bueno, un poco repasar en una hora o un poco más este tema que yo creo que es tan relevante. Y para eso nos acompaña una empresa que es socia corporativa de DIRSE, que es Skills for Impact, que es un poco la promotora de esta formación. Y la estructura es similar a otros casos, ¿no? Vamos a tener primero una ponencia que será a cargo de Neil Ibáñez, que es experto en Sustainable Supply Chain and Sostenibilidad Corporativa en R4S. Nos va a hablar Neil acerca de cómo transformar nuestros procesos de selección y homologación de proveedores, ¿no? Con el objetivo de impulsar la sostenibilidad, reducir riesgos y generar valor para nuestras organizaciones. Y luego, como siempre, pues pasaremos de la teoría a la práctica compartiendo pues, algunos casos de éxito con algún otro socio y socia de DIRSE. En este caso, moderaré una mesa en la que estará Rocío Torres, que es Head of Sustainability and Responsible Business en el Atlético de Madrid. Estará Iñaki Bolumburu, que es el responsable de consultoría en sostenibilidad en LKS Group, y Silvia Tellez, que es directora de sostenibilidad en Alma Carra Ovejas. Y no me extiendo más, si te parece, Neil, comienzas con tu ponencia y luego ya damos paso a la mesa redonda. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, primero de todo, agradecer a Dirce la oportunidad para poder un poco presentar esta ponencia en Sustainable Supply Chain. Primero de todo, me presento, yo soy Nil Ibáñez, gestor de proyectos senior en Roots for Sustainability, que ahora explicaré un poco más como organización, pero antes de empezar, voy a compartir pantalla. Si me podéis confirmar que se ve bien, se me escucha bien, todo correcto. Todo perfecto. Venga, pues vamos allá. Vale, pues en esta pequeña ponencia de 20 minutos voy a intentar tratar un poco de la visión global del Sustainable Supplier Journey, ¿no? De cómo podemos transformar nuestros procesos de selección, homologación de proveedores e incluso nuestra relación con nuestra cadena de suministro para impulsar la sostenibilidad como medio para reducir riesgos, generar valor estratégico en nuestra organización. Como comentaba, yo soy gestor de proyectos en R4S, una consultoría que nos especializamos en ofrecer servicios de acompañamiento a diferentes organizaciones y compañías en campos de sostenibilidad, supply chain, etcétera, etcétera. Pero también soy formador y educador activo de la Academia Skills for Impact, pionera en formación de sostenibilidad y acción climática.
especializada en esta formación online a personas y profesionales. Entonces, yendo ya un poco a la temática de hoy, ¿por qué es importante trabajar esta inclusión de criterios SG en la gestión de compras y cadenas de suministro? Es decir, ¿por qué estamos hoy aquí hablando de cadena de suministro, SG? ¿De dónde sale, no? Un poco esta demanda. Al final, hay una serie de riesgos y oportunidades no visibles. En la cadena de suministro es todo aquello que pasa fuera de nuestras puertas, pero que tiene una alta relación con nuestros productos, con nuestros servicios y con nuestra manera de ser como organización. Al final, más del 80% de los impactos de sostenibilidad se originan en nuestra cadena de suministro. Muchas veces podemos tener unas operaciones muy estructuradas en términos de salud y seguridad, derechos humanos, gestión medioambiental del clima, residuos, etcétera, etcétera, pero a la que vamos más atrás de nuestra cadena de suministro, incluso adelante, empezamos a encontrar pues cierto descontrol, falta de información, falta de transparencia que nos puede llegar a afectar. Entonces, todos estos impactos que se originan en nuestra cadena de suministro tienen una alta relevancia para nuestro negocio, ya que una cadena de suministro sólida sienta estas bases para el éxito a largo plazo a través de este equilibrio de la generación de valor con nuestros proveedores junto con la mitigación de riesgos. Al final, no estamos hablando de nada más que de trazabilidad y control de operaciones clave, algo que en lo que era el puro sentido business estaba muy claro o cada vez está más claro, también lo tenemos que trasladar a la parte ESG, porque al final todos estos riesgos y oportunidades no visibles, si no los trabajamos, no tendremos manera de aprovecharlos, de escalarlos, de apalancarnos en ellos para poder escalar y evolucionar nuestro negocio. Pero esto no solo lo digo yo, al final hay toda una serie de tendencias que cada vez más están marcando un poco el camino, ¿no? Al final, todas estas tendencias las hemos visto primero a nivel de nuestra empresa, de cómo nos incentivaban a que empezáramos a trabajar la sostenibilidad y el ESG para poder hacer nuestras organizaciones mucho más competitivas, pero a medida que lo que ocurre dentro de nuestra casa empieza a estar más controlado, esto se empieza también a trasladar hacia nuestra cadena de suministro, ¿no? Estas tendencias pueden venir desde inversores. Aquí tenemos algunos datos que voy a repasar. 85% de los inversores institucionales a nivel global reportan que no han reducido sus objetivos de SG a pesar de las presiones geopolíticas. Todos somos muy conscientes de la situación geopolítica que vivimos hoy, pero todavía y esto, cada vez los inversores están apretando más a las empresas para que empiecen a tratar todos esos criterios de SG, tanto en sus casas como fuera de ellas, en sus cadenas de suministros. Los consumidores cada vez están siendo más concienciados. Todavía hay un gap entre lo que dice el consumidor y lo que está dispuesto a pagar, pero cada vez este gap se va reduciendo y cada vez los consumidores empiezan a valorar más estos impactos, no solo los directos de la empresa, sino todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro del producto o servicio que están adquiriendo. Lo mismo que si vemos en empleados, cada vez buscan más organizaciones que intentan o que tengan compromisos de sostenibilidad claros en su estrategia. Y por último, pero no menos importante, obviamente, las regulaciones. Como bien todos sabréis, cada vez más las regulaciones están empezando a atacar todo lo que son los impactos, ya no solo indirectos, sino indirectos en cadena de suministro de las organizaciones. Aquí estamos hablando desde regulaciones climáticas que ya están vigentes de Scope 1 y Scope 2, pero que se ampliarán a Scope 3, regulaciones de due diligence que están empezando a impulsar la Unión Europea y que dentro de poco van a empezar a ser vigentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, identificamos toda una serie de demandas, toda una serie de presiones de diferentes agentes de interés que nos están empezando a empujar más allá de nuestra organización para entender todo el contexto de riesgos y oportunidades que nos encontramos en nuestra cadena de suministro. A partir de aquí, ¿cómo podemos atacar estos riesgos y oportunidades? ¿Cómo podemos empezar a gestionar este desarrollo sostenible de nuestra cadena de suministro? Al final, no estamos inventando nada desde cero, no estamos inventando la rueda, lo que estamos haciendo es incorporar ciertos criterios de SG a una manera de gestionar la cadena de suministro que no es nada nueva. Al final, la manera de introducir criterios de SG en la cadena de suministro sigue una lógica muy similar a la que tendríamos delante de criterios de calidad, criterios económicos, etcétera, etcétera. Lo primero de todo, conocer nuestra cadena de suministro, caracterizarla muy bien, y ya no desde la perspectiva tradicional, sino desde la perspectiva de
entender cómo nuestra cadena de suministro está compuesta, cuál es su longitud, cuál es su horizontalidad, cuál de dispersa es, para entender qué tipos de suministro estamos adquiriendo, cuáles son sus países de origen, cuáles son los volúmenes de compra, etcétera, etcétera. Es decir, entender la naturaleza de nuestra cadena de suministro para saber con qué estamos tratando. Este es el primer paso. Puede parecer lógico, pero en muchos casos existen sectores, existen empresas que operan en cadenas de suministros muy dispersas, muy largas, muy complejas, que esto que puede parecer tan sencillo ya genera una gran complejidad a la hora de entender en qué cadena de suministro estamos posicionados como organización. Conocer la cadena de suministro para identificar y analizar los riesgos SG, obviamente. Una vez sabemos cómo nuestra cadena de suministro es y se compone, tenemos que empezar a identificar aquellos riesgos sectoriales, territoriales y operativos asociados a la cadena de suministro para entender el nivel de criticidad. Al final, cuando atacamos nuestra cadena de suministro, no es lo mismo empezar por aquellos proveedores críticos que por aquellos proveedores indirectos, por ejemplo. Por eso es muy importante identificar riesgos sectoriales, en qué sectores encontramos los mayores riesgos medioambientales, sociales, de gobernanza, territoriales, qué regiones por ende presentan un mayor exposición al riesgo, e incluso operativos. Empezar a utilizar benchmarkings, índices de performance que son públicos para entender cuáles de nuestros proveedores, de qué segmentos de proveedores pueden tener una mayor tendencia al riesgo. Esto es clave para entender los focos de acción y prioridades. No podemos gestionar toda nuestra cadena de suministro desde cero a la vez. Tenemos que empezar priorizando. Tenemos que empezar donde están nuestros mayores riesgos y allá es donde tenemos que poner toda nuestra atención. Si bien es verdad que no podemos un poco ignorar aquellas partes que, aunque tengan un mayor riesgo, sí que requieren de unos criterios mínimos, ¿no? Pero una vez conocemos nuestra cadena de suministro, el siguiente paso es comprenderla y entender dónde se identifican aquellos riesgos mayores para poder un poco priorizar los recursos. A partir de aquí, definir aquellos mecanismos para la gestión de nuestra cadena de suministro. Como comentaba, en función de nuestras prioridades, definiremos unos mecanismos u otros, unas herramientas u otras, para empezar a gestionar nuestra cadena de suministro. Y aquí es donde entran estos procesos de selección, homologación, las diferentes profundidades que podemos utilizar para gestionar diferentes segmentos y profundizar en esta toma de decisiones clave antes de, obviamente, lanzarlos a la implementación, tenemos que definirlos bien, hacer los trainings adecuados de nuestros equipos para que culturalmente nuestra organización esté preparada para la implementación de una nueva capa de gestión en esta cadena de suministro. Y por último, vamos a lo que sería la implementación y análisis del modelo de gestión. Una vez tenemos las herramientas, viene la implementación del modelo, incluyendo roles clave, qué herramientas internas, digitalización, cómo también formamos a nuestros proveedores sobre estos recorridos que hemos implementado para desarrollar el Supplier Journey, si es necesario. Al final dependerá sobre todo de qué segmentación trabajemos y de cómo prioricemos cada uno de nuestros proveedores. Si ponemos un poco de más de foco en cada uno de estos mecanismos, al final lo que nos encontramos y la base lógica del Sustainable Supplier Journey es un modelo circular. Es un modelo circular donde nosotros implementamos estos criterios SIG en cada uno de estos pasos. Como vemos, los pasos no son nada diferentes de los procesos de gestión de proveedores que podríamos tener hasta día de hoy, a nivel de gestión económica, cualidad, etcétera, etcétera. Pero lo que se trata es, en función de aquellos riesgos que hayamos identificado, sean medioambientales, sociales, de gobernanza, en función de cada categoría de proveedor, poder priorizarlos y poder un poco gestionarlos a través de estas herramientas. El primer paso y obvio, selección de proveedoras. Al final, cuando empezamos un proceso de compra, empezamos un proceso de abastecimiento, el primer punto es definir aquellos criterios que utilizaremos para la selección de proveedoras. No solo los clásicos que pueden ser económicos, calidad, aquellos criterios de SG, es decir, cuáles serán los criterios mínimos que tendrán las proveedoras que cumplir para poder entrar en este proceso de selección. ¿Cuáles son aquellos pluses que valoraremos durante los procesos
de selección, cómo construiremos esta matriz de selección para poder priorizar aquellos proveedores que de verdad nos están asegurando un mayor rendimiento ESG de nuestra cadena de suministro. Aquí podemos encontrar ejemplos varios. Por ejemplo, si estamos trabajando en una industria que es muy intensiva en carbono o en un producto, o estamos adquiriendo un producto que sabemos que es muy intensivo en carbono, pues en este proceso de selección, obviamente tendremos que poner criterios de que la empresa mida su huella de carbono, nos dé indicadores fiables de CO2 por producto e incluso podemos valorar positivamente en este proceso de selección que tengan acciones de mitigación y que tengan productos más eficientes en carbono que la competencia. Esto nos ayudará a poner en balanza los diferentes criterios que tenemos que tener en cuenta, no solo el económico y el técnico, que obviamente siguen existiendo, sino también algunos criterios de eficiencia, en este caso medioambiental. Si pasamos al siguiente paso, aquí ya vamos a lo que es la homologación de las proveedoras según su nivel de criticidad. Es muy importante esta última parte de la frase, según su nivel de criticidad. No podemos hacer pasar a todas las proveedoras por el mismo nivel de rigidez o de exigencia. La homologación básicamente es la comprobación, es un poco la verificación o la primera mini auditoría para asegurar que aquello que las proveedoras nos han especificado en el proceso de selección se cumple, que tienen todos los papeles en regla y que efectivamente están cumpliendo con todo aquello por lo que las hemos seleccionado, ¿no? Al final, depende del proceso y depende de la criticidad de la compra, podemos incluso homologar más de un proveedor para el mismo proceso de compra. Pero, como comentaba, es muy importante esta segunda parte de la frase, según su nivel de criticidad. Seguramente no será necesario el mismo nivel de homologación para una proveedora directa de un producto de una materia prima crítica que una proveedora, por ejemplo, indirecta. Pongo el caso típico de, por ejemplo, de material de oficina, que si bien es verdad que podemos incorporar algunos criterios de SG, seguramente la homologación no tiene que ser igualmente de exhaustiva que una proveedora directa o clave para el proceso productivo, para nuestro proceso comercial. Una vez nuestra proveedora entra con nosotros y empieza a trabajar, pasamos a lo que vendría a ser el monitoreo y evaluación continua de las proveedoras. Es muy importante que ya sea con herramientas propias de la empresa o utilizando herramientas externas. Aquí tenemos desde un EcoVadis, un SEDEX, el HIG en el caso, bueno, ahora se llama el Worley en el caso de, el sector de la moda, pues empecemos a utilizar todas estas herramientas para entender cómo nuestros proveedores van evolucionando en términos de ESG. Es decir, que tengamos toda una serie de criterios claros en cómo evaluamos nuestros proveedores, ya sean en términos de carbono, en términos de consumo de agua, en términos de sistemas de gestión ambiental, de respeto a los derechos humanos, de diversidad, de gobernanza y anticorrupción, etcétera, etcétera. Y con esto los podemos ir monitorando y evaluando de forma continua para ver cuál de aquellos de nuestros proveedores están mejorando y ofrecen un perfil de sostenibilidad más robusto. Todo esto no por el mero placer de tener estadísticas y analíticas muy bonitas, sino sobre todo con el objetivo de definir criterios de continuidad. Es decir, para mejorar nuestra cadena de suministro tenemos que ir continuamente poniendo criterios de continuidad y niveles de validación. Un ejemplo clásico es aquellas empresas que ponen el criterio de validación, empresas A, empresas B, empresas C y empresas D. Las que califican como D son aquellas que a lo mejor dentro de 2 años, si no han mejorado, son las que salen del roster y entonces buscamos nuestros nuevos proveedores que nos ayuden a mejorar nuestra performance de sostenibilidad. Mientras que aquellas empresas calificadas como A son aquellas que incluso podemos dar incentivos contractuales y económicos para recompensarlas por ayudarnos a ser más sostenibles y ayudar a tener un mejor perfil delante de consumidor, inversores, marcos reguladores, etcétera, etcétera. Pero no todo consiste en ser en ser rígidos. A veces podemos incluso colaborar con nuestros proveedores un poco más rezagados para que desarrollen capacidades y mejoren. Aquí es donde entra toda esta parte de ayudar a los proveedores a tener planes de mejora y desarrollar sus capacidades. Aquí otra vez o podemos asumirlo internamente, que es significativamente trabajo, o podemos apoyarnos en herramientas digitales y herramientas sectoriales que hacen esto de forma colectiva para ayudar al sector a seguir avanzando. Al final, este punto 5 es clave para poder ayudar a nuestros proveedores a no solo mejorar por obligación, sino también mejorar
por esta alineación cultural y por esta promoción de una visión común en sostenibilidad. Y al final todo esto se resume en la gestión estratégica del portfolio. De forma periódica, poder tener una visión completa de nuestro portfolio de proveedores y entender qué capacidad tenemos de acción, qué capacidad tenemos de incentivos para las diferentes categorías y diferentes segmentos de proveedores. Al final aquí hay unos límites claros y hay unos riesgos a tener en cuenta. Es decir, no son los mismos los criterios de continuidad para un proveedor crítico y único que para un proveedor que hay mucha oferta en el mercado y no es crítico para nuestros procesos. Tenemos que ser flexibles, tenemos que entender cómo se compone nuestra cadena de suministro y para esto los pasos anteriores nos ayudaban a definir estos criterios. Pero lo importante es aprovechar la circularidad de este proceso para ir poco a poco, de forma progresiva, aumentar nuestro nivel de gestión en la cadena de suministro. Obviamente esto así, explicándolo a nivel teórico, parece muy fácil, parece lógico, pero después la bajada a la realidad es otra. Al final, cuando bajamos a la realidad, nos encontramos delante de situaciones de mercado, de situaciones de donde tenemos menor poder de negociación, donde estamos delante de un mercado que el proveedor es el que es y no podemos modificarlo, donde tenemos que ser flexibles y tenemos que adaptarnos, porque al final, si bien la teoría es bonita, puede parecer lógica, etcétera, etcétera, es solo una base para poder empezar a desarrollar estos sistemas para gestionar continuamente estos criterios de SG y mejorar donde podemos mejorar y donde no podemos mejorar, ser conscientes de los riesgos que estamos asumiendo delante de esto porque estos riesgos se empiezan a pagar. Es decir, hace 10 años no estábamos en este punto, los riesgos en ese en cadena de suministro raras veces se pagaban. A día de hoy, con la mayor regulación, mayor escrutinio, etcétera, etcétera, cada vez el caso para la sostenibilidad en la cadena de suministro es más claro y más urgente para las empresas. Y todo esto se ve reflectido en una serie de niveles de integración de sostenibilidad en la cadena de suministro. Al final, dependiendo de la organización y dependiendo del nivel de madurez en que estemos, podemos quedarnos en niveles más básicos o niveles más avanzados. Al final, en el nivel básico, estamos en aquella rueda que lo único que validamos son criterios de compliance. Vamos al cumplimiento reactivo puro de las normativas y regulaciones mínimas, realizando este uso limitado de criterios de SG en la toma de decisiones. Solo tendremos en cuenta en los procesos de selección, homologación, evaluación continua, que nuestros proveedores cumplan con la ley, nos aseguramos que estamos cubriendo los riesgos mínimos y poco más. En el siguiente nivel ya vamos un poco más allá de la ley y vamos en enfoque proactivo en la mitigación de riesgos ESG. Empezamos a evaluar de forma más proactiva, introducimos políticas de gestión, procesos de due diligence, para que no solo nos aseguremos un mínimo cumplimiento de la ley, sino que nos aseguremos riesgos que van más allá, que pueden ser reputacionales, comerciales, de continuidad de negocio, etcétera, etcétera. Partiendo de este segundo nivel, vamos al tercero, que es donde nos encontraríamos a la empresa que ya no solo busca gestionar riesgos, sino que busca mejorar la excelencia operativa de su cadena de suministro. Y por lo tanto, implementa todos estos procesos para asegurar que sus proveedores y su cadena de suministro evolucionan y hacia esta excelencia operativa en sostenibilidad que nos permite ser lo máximo sostenibles posibles a nivel operacional, a la vez que aprovechar las oportunidades que de esto se devienen en tema de eficiencia de costes, mejora de posicionamiento, etcétera, etcétera. Y por último, pasamos al nivel de madurez más elevado, pero también más complicado, que es donde ya utilizamos esta excelencia operativa para empezar a integrar algunos proveedores estratégicamente, con aquellos que los que sabemos que tienen un mejor rendimiento, que nos aportan un mayor valor, empezar a tener colaboraciones más activas mediante este intercambio de información para incluso crear nuevas soluciones para nuevos mercados, introducir nuevos productos sostenibles, etcétera, etcétera, donde pasamos ya más de la gestión operativa a la integración estratégica. Todo esto al final se resume en una serie de beneficios estratégicos que podemos sacar de esta implementación del Sustainable Supplier Journey. Empezamos por la más inmediata. Al final es una palanca para el desarrollo climático. Como todos sabemos, el tema clima está en la agenda de muchos gobiernos. Cada vez estamos teniendo más regulación que nos aprieta. Entonces, tener una cadena de valor gestionada, activa y colaborativa es clave para medir nuestros impactos y gestionar riesgos ambientales en la cadena de valor. Nos permitirá poder definir objetivos de emisiones más ambiciosos como net zero de forma
realista y basada en datos fiables, porque tendremos un mayor histórico de recorrido en gestión de nuestra cadena de suministro y nos facilitará esta adaptación a marcos regulatorios climáticos emergentes, ya sean puramente climáticos o más de reporting, como pueden ser la nueva CSRD, que cada vez nos empuja más a no solo reportar nuestros impactos, sino los de cadena de suministro. Como comentaba, aquellas empresas que van a mayores niveles de madurez podrán generar esta visión de impulsar la innovación conjunta, diferenciar la oferta, aumentar su resiliencia empresarial, es decir, básicamente generar valor con su cadena de suministro y poder incluso aportar nuevas soluciones. Si hacemos todo este proceso mediante nuevas herramientas que nos permitan aprovechar o apalancar este crecimiento trazable y digitalizado, podremos mejorar nuestra transparencia de impactos ESG, facilitar la trazabilidad de impactos, incluso, y con el objetivo final de tener una toma de decisiones basada en datos, ya no solo movernos por aquellas intuiciones de impacto en la cadena de suministro, sino poder tener definidos aquellos proveedores de más riesgo, aquellos sectores de mayor riesgo. Muchas veces nos pasa que tenemos ciertos indicios o intuiciones sobre algún sector, pero cuando vemos con los proveedores que trabajamos, vemos que su nivel de rendimiento ESG, por mucho que tengan más riesgos, es muy elevado, comparado con otro sector que a lo mejor no tiene tantos riesgos, pero sí que es verdad que no hay ningún tipo de mecanismo de control y los proveedores no tienen ningún tipo de acción. Entonces es importante empezar a sacar y recopilar todos estos datos para tener una mejor trazabilidad de los impactos. Y por último, a medida que vayamos trabajando codo con nuestros proveedores, mejoraremos esta alineación cultural para reforzar la coherencia entre los valores corporativos y los de los proveedores, fomentar relaciones más a largo plazo basadas en esta sostenibilidad conjunta y aumentar el engagement ya no solo de nuestros empleados, sino de todos los stakeholders para proponer o ampliar esta visión en sostenibilidad. Esto es crucial. Al final, como comentaba, según el nivel de credibilidad del proveedor. No es lo mismo hablar de aquellos proveedores más críticos y clave para nuestro negocio que aquellos proveedores indirectos o más paralelos al negocio. Los dos se deben gestionar, pero no de la diferente manera y por esto es muy importante esa caracterización, análisis de riesgos y definición del modelo de gestión para poder ser críticos y eficientes a la hora de gestionar nuestra cadena de suministro. Entonces, esta era un poco mi exposición. Al final, mi objetivo era recapitular este proceso de Sustainable Supplier Journey, cómo podemos empezar a incorporar criterios de DSG a lo largo del mismo, primero desde pasos de selección, homologación, hasta evaluación, auditaje, mejora continua, etcétera, etcétera. Muchas gracias por vuestra atención y Carlos, te devuelvo la palabra. Ah, muchas gracias a ti, Neil. Yo creo que además has conseguido resumir un tema que tiene gran profundidad, que supone un reto enorme para nuestra profesión y no es fácil resumirlo en 25 minutos, porque la verdad que es un tema que cada palanca que has comentado daría para un debate, ¿no? Así que Totalmente. muchísimas Y perdonad si he sido muy escueto y he pasado muy por encima de algunos temas. También me gustaría poder profundizar más, pero la idea era poder hacer un poco este camino a alto nivel para entender un poco las diferentes fases. Así que gracias. sí, ese era el objetivo, Neil. Además, ahora vamos a tener la oportunidad en la mesa redonda de profundizar algo más en alguno de los temas que has comentado. Así que muchísimas gracias. Os recuerdo quién me acompaña en la mesa de experiencias de hoy, que es Rocío Torres del Atlético de Madrid, Iñaki Bolumburu del EKS Group y Silvia Tellez de Alma Carrovejas. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas y vamos, si queréis, ya comenzamos con las preguntas. Sí que, como siempre, que estoy pendiente del tiempo para no extendernos, os pediría brevedad, para que luego, además, como sabéis, en todos los eventos que hacemos en DIRSI y estos webinars, nos gusta oye, que los asistentes, a los que aprovecho para daros las gracias por asistir, que no lo he hecho antes, disculpad, para que formulen sus preguntas si tienen dudas. Tenemos más de 80 85 asistentes, seguro que alguna pregunta y además interesante surge. Así que, si os parece, comenzamos ya. Rocío, comienzo Buenos contigo, días, ¿vale? Carlos. Buenos días, muchas gracias. Algo acaba de comentar Neil, ¿no? Sobre todo en la parte también de oportunidades, de beneficios, etcétera. Pero bueno, lo que sí que quería preguntarte como primera pregunta, además en un sector en el que trabajas, el sector deportivo, que la cadena de suministro, lógicamente, es fundamental, pero además es muy diversa y
y estáis muy expuestos, ¿no? Y vuestra cadena de suministro también es muy visible. Para que nos comentes un poco tu visión acerca de retos y oportunidades, beneficios que has encontrado al integrar los criterios ESG con tus proveedores y colaboradores. Pues la verdad es que retos muchos. Neil, yo creo que ha descrito muy bien el proceso, un poco el que hemos estado siguiendo nosotros, que ha sido el análisis primero, ¿no? Uno no se puede hacer idea de en qué situación está si no hace primero el análisis de su cadena de suministro. En nuestro caso, bastante complejo, porque como bien dices, pues trabajamos con más de 3.000 proveedores, lo cual, bueno, pues hace ese análisis bastante complicado. Cuando uno se enfrenta al cálculo del alcance 3, ¿no? Es como la primera vez que toma contacto, ¿no? Cuando tienes más información y lo haces por la parte de costes. Esto nos ha ayudado también a hacer esa caracterización que él comentaba de distintos tipos de proveedores. ¿Cuáles son los que por volumen de negocio, bueno, pues nos aportan muchas emisiones? Hay otros, sin embargo, que aportan poco, pero en realidad son muy críticos y además pueden tener mucho riesgo. Y en este caso, por ejemplo, me refiero a nuestros licenciatarios, ¿no? Son la gente que produce esos productos con nuestra marca Atlético de Madrid. Son productos que van a llegar a todo el mundo, pero suelen ser empresas muy pequeñas. Entonces, es verdad que aquí hemos bueno, encontrado una gran oportunidad y es la forma de trabajar de forma distinta, ¿no? Dependiendo con el tipo de proveedor. Es verdad que aunque uno piense que los grandes pues va a ser más fácil porque desde el punto de vista, ¿no? de procedimientos y procesos pues tienen muchas más cosas, pero también es mucho más complejo, ¿no? Un Nike que tiene una estructura empresarial pues a nivel mundial, primero en Europa, luego preguntar los datos a Estados Unidos, pues los tiempos y los procesos son complejos. Pero sí es verdad que tiene esa parte buena, que ellos ya tienen muchos procesos, son capaces de demostrar cómo están trabajando la sostenibilidad y facilitarnos mucha información. Y en el caso de los pequeños, pues ¿qué hemos hecho? Pues también ellos no tienen recursos. Y de momento lo que estamos trabajando con ellos son guías de buenas prácticas y recomendaciones. Para este año ya, bueno, pues nos planteamos hacer webinars o trabajo con ellos para que puedan empezar a avanzar en la integración de los criterios de sostenibilidad y también hacer sus cálculos de huella de carbono. Así que una gran oportunidad porque esto nos permite conocer a nuestros proveedores mucho más allá de lo que es la prestación de servicios y bueno, pues establecer lazos de relación mucho más fuertes. Ujú. Desde luego, muchas gracias, Rocío. Silvia, si quieres, continuamos contigo. A ver, te voy a hablar de ESG y excelencia y calidad, ¿no? A ver, todos en nuestras compañías intentamos trabajar con la máxima calidad y excelencia posible, pero la verdad que tú estás concretamente en un sector, ¿no? Vino, agroalimentario, etcétera, en el que no se puede comprometer esta excelencia, ¿no? Y es vuestro sello, vuestro mensaje al mercado, etcétera. Entonces, te voy a preguntar acerca de eso, ¿no? ¿Qué aprendizajes has obtenido al trabajar con proveedores integrando criterios ESG sin comprometer la excelencia de tu producto? Vale, pues bueno, lo primero de todo, gracias por contar con nosotros para esta mesa redonda y estar también acompañada con mis compañeros. Y bueno, aquí en este sentido, y la verdad que me ha gustado mucho la exposición de Neil, porque, bueno, no quiere decir que nosotros lo hagamos todo perfecto, ni mucho menos, porque siempre hay oportunidades de mejora y he tomado nota de muchas cosas en las que podemos mejorar, pero también he visto que hay cosas en las que más o menos vamos por el buen camino. Y una de las cosas que ha dicho es que hay que estar un poco como de la mano con los proveedores y enseñarles o trabajar con ellos para ver cómo podemos obtener los resultados que queremos, ¿no? Entonces nosotros en eso tenemos una filosofía que es no solo exigir calidad, sino enseñarles a qué es lo que queremos para conseguir los objetivos comunes, ¿vale? Y para eso yo soy muy de exponer casos prácticos como tal. Entonces voy a hablar, por ejemplo, de lo que hacemos con los toneleros, ¿vale? Nosotros somos un grupo de bodegas y en todas las bodegas que tenemos, que son 6, compramos barricas. Entonces, lo que hacemos es que cuando van a hacer nuestras barricas anualmente, nosotros vamos a la fábrica, a la tonelería, vemos cómo hacen ese tostado y luego, cuando pasa un año, dejamos el vino en crianza en esa barrica y a los distintos proveedores, en pasado un año, hacemos una cata con ellos para que ellos mismos vean cómo ha evolucionado el mismo vino en cada una de sus barricas. Esa cata es a ciegas y entonces ellos pueden evaluar, sin saber de quién es cada botella, cómo ha evolucionado el vino. Entonces luego nosotros individualmente les decimos, pues tú has quedado en esta puntuación o en otra.
Y de esa manera podemos decirles cómo podemos mejorar su producto para que nuestro producto a su vez siga mejorando, ¿vale? Entonces, pongo este ejemplo de las tonelerías, pero otro muy importante que es para nosotros es la uva. Nosotros tenemos viñedo propio, pero también compramos uva. Entonces, por ejemplo, a los viticultores hay muchos que les tenemos que exigir certificación de ecológico, porque muchos vinos nuestros son ecológicos, y tenemos que enseñarles cómo tratar el viñedo para trabajar en condiciones medioambientales óptimas para la calidad que queremos de nuestros vinos. Entonces, bueno, pues hay viticultores que tienen recursos para formarse por su cuenta y otros pues que directamente nosotros organizamos jornadas o visitas a sus viñedos para enseñarles a trabajar de la manera que necesitamos. Entonces creo que, bueno, Neil justo lo ha mencionado y ese acompañamiento con los proveedores es fundamental. Al final se ve en el resultado de nuestros productos. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Iñaki, voy contigo. Como en cualquier ámbito de la vida, nosotros intentamos hacer siempre las cosas bien, con la mejor intención, pero cometemos errores, ¿no? Y también, desde luego, entiendo que en todo este viaje con nuestros proveedores y con nuestra cadena de suministro. Entonces, tú que tienes desde la consultoría la oportunidad de trabajar en muchos proyectos, ¿no? En diversos sectores, si nos puedes resumir algunos de estos errores más comunes, ¿no? Que detectáis en las empresas al iniciar todo este proceso y cómo se pueden Bueno, evitar. Carlos, antes de nada, agradeceros la oportunidad de participar y saludar también a las compañeras de mesa. Bueno, antes de empezar a hablar de errores, una premisa de se habla del pecado, pero no del pecador. ¿Eh? Entonces, el Parece bien. tema es, bueno, ahí depende mucho de los procesos de compra, de la criticidad de los proveedores, etcétera, pero hay un tema que nosotros tratábamos de evitar, en algo que ha comentado Neil y también Rocío, es la importancia de ese análisis previo, de decir, la categorización, la calificación por categorías de los proveedores, sobre todo buscando y de, bueno, en función de la categoría, qué tipos de riesgos o qué tipos de impactos en materia de sostenibilidad puede tener, porque no es lo mismo un proveedor de acero que de electrónica, que de merchandising o que de toneles. Los impactos, los riesgos, etcétera, van a ser diferentes. ¿Dónde vienen los errores? En la definición de las estrategias luego posteriores, el modo de actuar, las preguntas que tenemos que realizar, el acompañamiento que comentaba Silvia debe ser diferente pues, en función de esas categorías y de los riesgos inherentes que se asocian al sector o a la categoría de compra. Entonces, muchas veces vemos estrategias de tratamiento y de, oye, vamos a realizar un cuestionario ESG que sea genérico y lo vamos a lanzar a todos nuestros proveedores. Y de, bueno, esa definición de ese cuestionario eh, evitemos que sea generalista, vayamos un poco a la categorización, a las diferentes categorías, a ver dónde están un poco los grandes problemas de las categorías, cómo lo están abordando, porque es que con 3.000 proveedores que decía Rocío, vamos a tener realidades de todos los colores. ¿Eh? Y establecer un café para todos, pues igual para tener una primera visión puede ser suficiente, pero desde luego si nos enrocamos ahí nos vamos a dejar muchas cosas fuera y luego actuar va a ser más complicado. Luego otro tema también es cierto lío, hay cierto lío en cuanto a tanta normativa, en cuanto a tal, y de poner el foco en lo que nos aplica, en lo que nos pide el mercado, lo que nos van a pedir el mercado y no dispersarnos. Quiero decirle, ahí por ejemplo, comentábamos antes, creo que comentaba Neil, pues la tecnología va a ser un socio necesario para todo esto. Si hablamos de normativas, si hablamos de tal, pues vamos a necesitar herramientas para los temas de trazabilidad en nuestros cadenas de suministro, incluso herramientas para seguir normativa, incluso tal. Entonces hay apoyarse en la tecnología. Diciéndolo de otra manera, la tecnología va a ser un socio necesario de todo esto y tenemos que perderle el miedo. Desde el punto de vista de sostenibilidad es un ámbito más y en la cadena de suministro, pues todos los requisitos de trazabilidad, etcétera, tenemos que pensar en soluciones que nos lo pongan más fácil, sin olvidarnos también del proceso que, como bien decía Neil, pues tendremos que darle una vuelta a la hora de establecer criterios, etcétera, etcétera. Y si me permitís un último mensaje, y ahí creo que Neil también estará de acuerdo conmigo, es imprescindible el compromiso por la dirección, de la alta dirección. Porque por una sencilla razón, hasta ahora a los compradores nos están midiendo o se están midiendo por los tres mensajes básicos de siempre, ¿no? Las tres Bs. Necesito que compres bueno, bonito, barato y cuanto antes mejor. ¿Eh? Y además ahora sostenible.
Y además ahora sostenible. Tenemos que revisar las prioridades, tenemos que establecer políticas y directrices de alto nivel que a los compradores les facilite tener en cuenta todos estos temas que hasta ahora pues posiblemente a muchos les resulte novedoso, etcétera. Y ahí también pues reforzar el mensaje que decía Neil, la formación y la capacitación de estos perfiles que hasta ahora los temas de sostenibilidad los tenía más o menos lejanos es muy importante. Ujú. Muchas gracias, Iñaki. Mira, voy a recoger el testigo de un último tema que comentabas y que has profundizado y que has destacado, que es el tema de las plataformas, de la digitalización, de las herramientas, ¿no? Y precisamente a Silvia, Silvia, quería preguntarte acerca de esto, ¿no? ¿Qué papel juegan o cómo lo estáis experimentando vosotros, ¿no? En tu organización, ¿qué papel juega la innovación y la digitalización, ¿no? A la hora de ayudar a implantar la SG en la cadena de suministro, de hacerla más eficiente, trazable, no sé, ¿qué nos puedes contar en ese sentido? Pues en eso estamos todavía en proceso de elaboración, por decirlo de alguna manera. Estamos creando una plataforma donde lo llamamos gestor de compras, pero bueno, todavía está un poco piloto. Y ahí, bueno, tenemos todos nuestros proveedores principales, como decíamos, o bueno, como han comentado mis compañeros, inicialmente hay que categorizar por ejemplo, nosotros que estamos certificados en Vicor, sí que te sugieren que la categorización la hagas mucho en función del gasto, de lo que gastes con cada proveedor, pero nosotros lo estamos haciendo más en función de los proveedores con los que más compramos o con más frecuencia necesitamos. Entonces, en esa plataforma tenemos estos proveedores que suelen ser los de packaging, los que, como comentaba antes, toneleros, corchos, viticultores. Y de ahí pues tenemos toda su documentación que pedimos desde el inicio y la que evaluamos en continuo. Es decir, nosotros todos los proveedores, cuando empezamos a trabajar con ellos, les pedimos que se comprometan con un código de conducta que para nosotros es fundamental, donde tenemos criterios de calidad que ahí ya quedan especificados, que son criterios, entre comillas, básicos, que es cumplir con la ley, la calidad de los materiales, mecanismo de contacto, proximidad. Siempre intentamos priorizar proveedores locales y, y luego unos criterios más específicos de éticos, ambientales, laborales y sociales, ¿vale? Del tipo, pues, que tengan normativas a mayores, se valora que tengan normativas a mayores de conciliación laboral, de discriminación, de bueno, protocolos de acoso, etcétera. Entonces, todos estos criterios o temas medioambientales, todos estos criterios también se valoran y se pide que se comprometan a tener un poco esa alineación con nuestros valores. Una vez que se comprometen con este código de conducta, que lo hacen a través de firmarlo y bueno, mandando unos certificados y demás, ya entran en nuestra plataforma. Y luego anualmente vamos evaluando pues nuestro trabajo con ellos, es decir, si ha habido incidencias, si, como decía, la calidad de los materiales es adecuada, si la calidad-precio se mantiene o va mejorando con el tiempo, el mecanismo de contacto, la resolución de incidencias. Y esta evaluación la hace cada departamento que tiene contacto con ese proveedor. Es decir, yo no evalúo al, al proveedor de, no sé, de mantenimiento, porque yo no soy la que contacto con este proveedor. Sin embargo, el equipo de mantenimiento sí evalúa a este proveedor y, como ha comentado también Neil, tenemos especificado unos rangos en el que, pues del 1 al 5, si está en la puntuación 5, pues perfecto. Si está en el 4, también más o menos podemos decir que seguimos trabajando con ellos sin problema. Y ya a partir del 3 vemos si hay que notificar algo, si hay que trabajar en algo en concreto. En el 1, por supuesto, dejaríamos de trabajar con ellos y en el 2 valoraríamos si se puede mejorar o si hay que dejar de trabajar con ellos. Entonces, bueno, pues todo eso lo queremos digitalizar y que también los proveedores lo puedan ver in situ. Pero bueno, de momento lo estamos haciendo un poco más a mano, pero esa es la idea. A ver si con el tiempo o en poco tiempo lo conseguimos. Bueno, tenéis ahí trabajo y un reto grande por delante. Em, Muchas gracias, Rocío. Continúo contigo, si te parece. Antes algo has apuntado, ¿no? Y hablábamos de retos, oportunidades, etcétera. Pero sí que te quería preguntar más concretamente, si nos puedes dar algún ejemplo, ¿no? De beneficios tangibles que has identificado
al incorporar estos criterios con tus proveedores? No sé, en temas de reputación, algo relacionado a la reducción de riesgos, eficiencia, bueno, algo lo que nos puedas contar, ¿no? Como un beneficio tangible y evidente. Pues mira, la verdad es que ahora justo es como el momento en el que estamos empezando a notar más, ¿no? El resultado de ese trabajo, ¿no? Que venimos haciendo como previamente, ¿no? De primero contactar a nuestros proveedores, nosotros pedirles información, pero nosotros a la vez también mostrar o contarles qué es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Cuáles son nuestros objetivos y qué áreas, ¿no? Que nosotros queremos poner más foco. Pues resultado un poco de esta interacción, pues nos estamos empezando a sentar con nuestros proveedores, pero ahora de otra manera. Es cómo podemos de manera conjunta pues unir fuerzas para, ¿no? Alcanzar de una manera mejor los objetivos que hemos encontrado, además que tenemos comunes, ¿no? En este sentido, pues por ejemplo, os contaría que con Nike pues estamos teniendo ya unas reuniones de trabajo, no solo con nosotros, es verdad que con todos los clubes a los que patrocinan. En nuestro caso, como hemos mostrado también mucho interés, ¿no? Y nos estamos tomando esto muy en serio, pues estamos ya viendo acciones concretas que vamos a poder empezar a trabajar conjuntamente. Por ejemplo, pues las camisetas que nosotros vendemos están hechas en un porcentaje bastante elevado de materiales reciclados, ¿no? Y eso es verdad que no lo conocen nuestros aficionados. Pues hemos encontrado ahí un punto en el que podemos unir fuerzas y además mandar ese mensaje hacia afuera de no solo que el Atlético de Madrid y Nike pues están trabajando con ese tipo de materiales, sino también empezar a generar conciencia en este colectivo, ¿no? Pues nos planteamos poner información en las tiendas a través de QRs donde tú puedas conocer la composición de los materiales que puedes comprar. Por ejemplo, también con nuestro proveedor de servicio de catering, que es el principal que presta el servicio en el estadio, pues también tenemos reunión próximamente, ahora a principios de octubre, para hacer todo un plan de trabajo de sostenibilidad para de cara a la próxima temporada, que incluye, pues desde mejorar el reciclaje. Esto también nos ayuda mucho en la operativa, ¿no? Porque hay veces que ellos no pueden hacer bien las cosas porque no entendemos bien sus demandas, ¿no? Igual es me falta espacio para poner todos los contenedores de reciclaje que yo necesito, pero bueno, como ya sale este diálogo mucho más allá de la prestación del servicio, bueno, pues podemos unir fuerzas y mejorar ese tipo de cosas, ¿no? Y va a ir desde ahí a asegurar el correcto reciclaje, la prestación del servicio, a dar formación, por ejemplo, a los empleados en temas de reciclaje o en el caso de seguridad, de cómo nuestro personal de seguridad puede tratar a las personas con discapacidad, que es algo que, por cierto, ya hemos metido en el contrato de prestación de servicios de este año. Entonces, creo que los beneficios son múltiples, creo que mejora desde luego la calidad de la prestación del servicio, también como apuntaba muy bien Silvia, y abre oportunidades para establecer lazos, ¿no? de confianza y de relación que van mucho más allá pues, de ese contrato. Ujú. Desde luego. Gracias, Rocío. Iñaki, pues terminamos si te parece contigo, esta mesa redonda, breve, pero creo que muy interesante. Y yo creo que siempre está bien terminar mirando al futuro, ¿no? Em, ¿Qué perspectiva tienes, ¿no? ¿Cuál es tu sensación, ¿no? De cara al futuro en cuanto a tendencias o regulaciones que más van a impactar en la forma que gestionamos a nuestros proveedores? Bueno, estamos en un momento un poco especial para responder a esta pregunta porque, como sabéis o habréis podido escuchar, bueno, pues se están revisando las normativas europeas en materia de sostenibilidad, el CSRD, pues el tema de la ley Omnibus y la directiva Stop the Clock. Pero bueno, sí que es cierto pues que podemos, a nivel europeo, podemos hablar de normativas como la CS3D, de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente en la cadena de suministro, dependiendo también del sector en el que estemos y nuestros productos y lo que compremos, pues directivas como la EUDR de deforestación o las baterías o los reglamentos de baterías o incluso la de ecodiseño, pues pueden tener mucho que ver en lo que son requisitos pues tanto de trazabilidad como de gestión de riesgos a lo largo de toda la cadena de valor. Y entonces ahí vemos que está habiendo un auge o que estamos en un momento de auge de requisitos que bien de forma directa o a través de nuestros clientes nos pueden llegar. Entonces, estamos en Europa en este punto, en un punto de incertidumbre de, bueno, esto se está simplificando, pero ¿cuándo va a entrar o cuál va a ser el alcance? Ahora mismo estamos en revisión. Pero no es solo en Europa, en China también han anunciado, por ejemplo, recientemente requisitos de transparencia cercanos a lo que podemos pensar en el CSRD, por ejemplo. O sea, en otros mercados asiáticos también están haciendo impulso de estos temas de sostenibilidad. Y si nos vamos ahora en Estados Unidos, que está todo el día en las noticias con el tema de los aranceles, pues también tienen reglamentaciones relacionadas, por ejemplo, con el trabajo forzoso, que según
el origen de los materiales, pues si hablamos de los uigures en China, etcétera, tal, pues, y de determinados materiales, pues pueden ser bastante exigentes. Entonces, situación ahora mismo de incertidumbre, pero nosotros lo que estamos recomendando es con la vigilancia puesta, porque en función de tamaños, en función de sectores, etcétera, pues a medio plazo puede haber, corto medio plazo, pues puede haber requisitos importantes en temas de sostenibilidad, en temas de trazabilidad de las cadenas de suministro, en riesgos, etcétera. Y ahí insistir también en lo que hablaba antes. Ahí va a ser la tecnología socio necesario, incluso en el seguimiento de la propia normativa, con herramientas de inteligencia artificial que nos lo vaya poniendo más fácil para estar al día, como también en esos mecanismos de trazabilidad, de identificación de riesgos inherentes, etcétera. Y lo que nos comentaba Silvia también en cuanto a ya la gestión de toda esa información dentro de nuestra casa, que no será pequeña. ¿Mm? Desde luego. Bueno, pues con estas son las preguntas que teníamos preparadas, pero nos quedan 10 minutos para si alguien, a uno de los asistentes quiere preguntar, que ya veo tres preguntas que voy a compartir, ¿vale? A la primera, que es muy sencillita, voy a responder yo. Dice Julia Libby si enviaremos la grabación del webinar y como siempre, sí, la enviaremos, ¿vale? Otra pregunta de Mar Blasco. Dice, buenos días. Cuando las compras, contrataciones se llevan a cabo bajo las directrices de la ley de contratos del sector público, ¿cuáles serían vuestras recomendaciones? No sé, aquí, Iñaki, tú mismo puedes Mm. comentar. Bueno, la ley de contratos y el sector público en general, pues lleva a otra velocidad. El tema es que, por ejemplo, ya las normativas que van apareciendo, pues la última, pues, la que me viene a la cabeza es el Real Decreto del Registro de Huella de Carbono, pues ya llama a la ley de contratos y ya está diciendo que la AGE, la Administración General del Estado, pues, y los diferentes poderes adjudicadores deberán ir incluyendo también criterios en materia de sostenibilidad en la licitación pública. Entonces, en la medida que tengan desarrollo normativo, pues se irán teniendo en cuenta. Ahí luego también, pues a través de las cláusulas especiales de la ley, cuya posibilidad establece la ley de contratos, las diferentes administraciones o poderes adjudicadores, pues van incluyendo, y lo estamos viendo, ¿no? Últimamente, al menos en el entorno geográfico en el que me muevo yo, que es por el norte y sobre todo el centro del País Vasco, pues vemos que ya los requisitos de plan de igualdad registrado en los registros autonómicos correspondientes es un must. Entonces, en la medida en la que se vaya desplegando esa normativa en materia de sostenibilidad que impacte en las diferentes administraciones y poderes adjudicadores, se irán incluyendo o se irán alineando en el hueco que permite la ley de contratos a través de esto. Respondiendo a la pregunta, pues a través de las cláusulas especiales y de los mandatos de las nuevas normativas que van surgiendo, pues tendremos, los diferentes poderes adjudicadores tendrán que ir incluyendo requisitos. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Silvia, María Roch te lanza una pregunta. Dice, ¿la plataforma que utilizáis para evaluar a los proveedores y tener esa documentación es propia o usas alguna plataforma genérica, ERP? ¿Cómo lo gestionáis? Es propia. Tenemos un equipo de IT y nos lo están desarrollando ellos. O sea, como decía, como estamos en el paso de crearla, hasta ahora pues sobrevivíamos con un Excel. Pero esperamos tener esta plataforma que ahora mismo pues es que hasta la estamos alimentando manualmente. Es propia, es de nuestro equipo. Muy bien, gracias. Mira, María Tailan, Rocío, te formula una pregunta. Dice, ¿utilizáis criterios ESG, como por ejemplo anticorrupción o derechos humanos, para rescindir los contratos con vuestros proveedores? Mira, me parece muy interesante, no solo no, la rescisión, esa perspectiva. Por ejemplo, comenta María un incumplimiento de legislación medioambiental. Pues mira, eso sí que se contempla y se contempla además de dos maneras. Al igual que hacéis vosotros, Silvia, nosotros también pedimos a nuestros proveedores en el momento de la homologación que se adhiera a nuestro código ético de terceros, donde se reflejan todas esas cuestiones. Más allá del cumplimiento legal, es comportamientos éticos que se tienen que adherir, ¿no? de alguna forma también a nuestro código ético a través de esta firma, donde se incluyen también todas las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. O sea que por esa parte sí, y de hecho en caso de violaciones muy graves puede llegar a suponer vamos, la rescisión del contrato. También por otra parte se realiza una due diligence previa, realiza la parte de compliance y toda
parte, por supuesto, de corrupción se mira muchísimo, muy al detalle, ¿no? Porque es que además nuestro sector es muy sensible a este tema por supuesto, tenemos que saber con quién unimos fuerzas y nombre. Desde luego, tenemos un par de preguntas más. Laura Bustos dice, ¿hasta dónde se ha de llegar en la cadena de suministro y garantizar el origen de los materiales? O sea, aquí, Iñaki, si puedes contestar. Pues mira, Neil, cómo se ríe. Ahí está, a ver, una de las grandes dificultades que estamos viendo es que va de la mina a la tumba. O sea, ahí tanto el CSRD, etcétera, te va de la mina a la tumba. Luego, por ejemplo, los cambios que está habiendo en los temas de debida diligencia, pues van acotando lo que es la cadena de valor. ¿Eh? Entonces, ahí, por ejemplo, en lo que se está trabajando ahora con del sector automoción, que es posiblemente pues como uno de los más avanzados, ¿no? Siempre ha sido punta de lanza en temas de gestión. Y después, si vemos los mecanismos de trazabilidad, te están hablando de mecanismos de trazabilidad en cuanto a conflict minerals, etcétera. Te están hablando hasta refinerías, hasta esto, porque las cadenas de suministro son muy complejas y llegar a la mina en muchos casos es complicado. Entonces, las buenas prácticas de la OCDE en este sentido te van diciendo que centra el tiro en los source, en los que llaman smelters and refineries, porque son puntos críticos de la cadena de suministro que te va diciendo que si se hacen bien ahí las cosas en esos puntos, pues más o menos los niveles de riesgo van bajando. Pero a día de hoy, si hacemos caso a la normativa, es desde de la mina a la tumba. Por lo menos, por ejemplo, en temas de reporting, ¿eh? Otra cosa es que podamos centrar el tiro en aquellos puntos en los que preveamos mayor probabilidad de impactos, etcétera. Por eso el tema de la trazabilidad que os decía antes va a ser un tema crítico relacionado con todo esto. Y luego, pues reconociendo también la complejidad del asunto. No es un tema sencillo. Muy bien, gracias, Iñaki. Desde la última pregunta, Espera, voy a leer un perdona, comentario. perdona, Perdón. Carlos, Sí, sí. solo para complementar a Iñaki, perdona que te interrumpa. No, no. Totalmente correcto, Iñaki, lo que dices. Al final, si tú ya identificas algunas partes de la cadena de suministro que son críticas, tienes que atacar ahí directamente. Pero si empezamos a ciegas, no intentemos abarcarlo todo desde el principio, porque es que los Eso equipos es. de compras se van a hacer un Em, motín dentro de la empresa, porque es imposible, porque muchas veces no estamos acostumbrados a tener toda la visión de todos los tiers de la cadena de suministro. Entonces, si no tenemos esta información, si a veces no es claro, más vale que empecemos con una estrategia para el primer tier, para la compra más inmediata, y ya iremos avanzando. A no ser que sea lo que dice Iñaki, que es totalmente acertado, que identifiquemos ya algunos puntos críticos que queramos atacar directamente. Pero también hay que equilibrar a veces criticidad con realidad operativa, que a veces las dos pueden contradecirse. Hay que ser prácticos, es así. O sea, empezamos a dar pasos uno a uno y hay que prácticos porque si les cuesta, o sea, me ha tocado los aplatanas y se te quedan los equipos de compra así como diciendo, bueno, ahí también, pues eso, depende de la cadena de suministro, pues hay cadenas de suministro que ya están bastante avanzadas, en estas cuestiones y hay pues igual centrar el tiro en los puntos críticos, empezar por el tier uno para conocer un poco a quién compran y qué hay detrás, eso está clarísimo, y luego pues en función de la categoría de compra, pues por la configuración más o menos general que suele tener, pues ya sabes que aquí en este punto y en este punto suelen ser puntos de control, pues lo que decía antes, el tema de las smelters y refineries con los conflict minerals o grandes distribuidores que puedan ser de otros materiales, por ejemplo, que te permita tener una visión práctica, sobre todo que permita avanzar sin ahogarnos. ¿Eh? Pero respondiendo a la pregunta, si miras a la normativa, no pone límites, entonces, por lo menos en la de reporting, por ejemplo. Entonces ahí asusta. Hay enfoque práctico, coincido con Neil, y poquito a poquito ya por ello. Mm. Muchas gracias. Voy a leer un comentario que hace, a ver si lo encuentro, Rubén Ferreras, más que una pregunta, es un comentario, y dice, bueno, esta temática se potenciará también con la nueva ISO 14001, en la que se prevé fortalecer la identificación de aspectos e impactos ambientales en todo el ciclo de vida de los productos y servicios, lo que muestra también la gran influencia de los principios SG en la cadena de suministro. Y dos preguntas para terminar. Como ya hemos llegado al tiempo, por no extendernos mucho, sí que os voy a pedir titular, ¿vale? Carlos Tudela pregunta o comenta que hemos hablado de formación para los proveedores, pero sí hemos tenido casos donde hemos tenido que adaptar o mejorar nuestro proceso operativo para ayudarlos, ¿no? O sea, no solo la formación, sino el proceso operativo. No sé si, Neil, tú que has hablado de formación, ¿tienes algún caso o conocimiento que si quieres comentar al respecto?
Sí, al final es crítico, es decir, cuando hablamos de esta aproximación a la cadena de suministro, hablamos de herramientas de digitalización, hablamos de los procesos, hablamos de los mecanismos, hablamos muchas veces de las herramientas, pero detrás de esto tiene que haber un proceso de cambio cultural. Es una manera diferente de hacer las cosas, es una manera diferente de poner criterios en este proceso, entonces si no acompañamos culturalmente y si no formamos a todos los stakeholders que están implicados, interna y externamente, se va a hacer complejo. Nosotros nos hemos encontrado en casos que una empresa puede tener los mejores mecanismos, puede tener herramientas súper estudiadas, puede tener proveedores alineados, que si después los equipos core que tienen que implementarlo y los equipos que tienen que trabajarlo no están alineados, no le ven la utilidad, no le ven la lógica, no le ven el sentido, o incluso son herramientas que se han hecho desde una visión estratégica y no operativa, se cae. Es decir, el castillo que has construido se cae muy rápido, porque al final es lo que decía Iñaki, venimos de un sistema que es las tres Bs, bueno, bonito, barato. Entonces, si queremos hacer un cambio para incluir más criterios, esto es un proceso, esto lleva tiempo. Es decir, sí que hay resultados inmediatos de ciertas mejoras, herramientas, pero el cambio cultural lleva tiempo y la transformación en las maneras de hacer en nuestro día a día lleva tiempo porque estamos acostumbrados a operar de cierta manera. Entonces, la formación es clave ya no solo para hacer entender, sino para integrar en el día a día y en la manera de hacer, ya no solo de nuestros procesos, sino de la manera de trabajar de proveedores, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Y una última pregunta, ¿vale? Y además, algo que quizá hemos hablado menos en esta jornada de hoy. Hablando, dentro de la ESG, hablando de la S, ¿no? Nos pregunta Susana, o comenta. Dice, ¿qué valor le dais a que vuestros proveedores sean un centro especial de empleo? Ya es una pregunta muy concreta, de un ámbito concreto. Y no sé quién quiere comentar o si tenemos algún ejemplo al respecto. Bueno, nosotros sí que trabajamos con centros especiales de empleo y la verdad es que, bueno, valor, la verdad es que aporta por todos lados, porque por suerte además son proveedores locales, es decir, son proveedores de la zona, que para nosotros es una de las variables que valoramos. Y el trabajo pues, que realizan es muy satisfactorio. Entonces, si además podemos colaborar con una causa social, pues para nosotros es muy enriquecedor. Entonces, bueno, no sé si he resuelto mucho la pregunta, pero por supuesto siempre es satisfactorio trabajar con este tipo de centros. Ujú. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que con esta pregunta terminamos. Yo creo que ha sido una sesión súper completa y como decía antes, ¿no? De un tema complejo, muy extenso y que yo creo que, oye, con la ponencia de Neil y de esta mesa redonda, con vuestra experiencia, hemos podido por lo menos tocar los ámbitos más relevantes, ¿no? Así que muchísimas gracias. Solo me queda dar las gracias. Eh, Gracias a Skills for Impact por impulsar este webinar, a Neil, a R4S por tu ponencia y Rocío, Silvia, Iñaki, pues por compartir con nosotros vuestro día a día, vuestra experiencia. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes de esta reunión, que hemos llegado casi a los 90, que creo que no está nada mal, y a y a todas las que habéis formulado preguntas, que también yo creo que sirven para completar el webinar. Ese es el objetivo, ¿no? Compartir entre todos. Y nada, desearos que paséis un día estupendo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Hasta Gracias. luego. Muchas Muchas gracias a gracias. todos y a Buen todos. día. todas. Hasta la próxima.